Buenas ciclobikers, aquí estamos de nuevo para promocionar el camino, el cicloturismo y mi tercer libro, que en realidad fue el primer libro que publiqué, pero en esta ocasión más que un libro, menos personal, más profesional, más currado también, más que un libro es una guía de cicloturismo, una guía personal de cicloturismo en el que no cuento ninguna historia, sino más bien explico cómo realizar el Camino de Santiago desde Guadalajara hasta Finisterra. De Santiago, desde Guadalajara por la Ruta de la Lana, es la mitad de la Ruta de la Lana hasta Burgos, y de Burgos la mitad del Camino francés hasta Santiago. Y en Santiago, en Santiago el epílogo que le llaman, que es pasando por Muxía y Fisterra. ¿Por qué pasando por Muxía? En realidad el kilómetro cero es ambos y para gustos los colores, pero yo me decliné pasar por Muxía porque aparte de que Finisterra está considerado el fin del mundo, personalmente fue mi decisión acabar en el fin del mundo, Finisterra. Luego también durante el viaje me percaté que uno de los puntos de señalizado teóricamente obligatorio para que te den la fisterrana es pasar por la población de Lires, que es el repechaco ese que hay entre Muxía y Fisterra. Luego en la práctica, en la teoría siempre os van a decir muchas cosas, pero en la teoría cuenta que disfrutes, que selles, al menos un par de sellos los últimos 100 kilómetros y un par de sellos los últimos 200 para los biciclinos. Últimos 100 caminando y últimos 200 en bicicleta. Como iba diciendo, en la teoría muchos os van a decir muchas cosas y la verdad es que no dejan de ser opiniones y experiencia subjetiva, que eso sí, respetables porque aportan a la teoría definitiva, pero en la práctica lo mejor es experimentar, porque en la práctica os vais a encontrar y a experimentar cosas muchísimo mejores, muchísimo mejor de lo que os lo habían explicado, y va a ser bastante diferente a como os lo habían explicado también. Cada uno tiene una perspectiva diferente, por eso lo mejor es experimentar. Entonces, el recorrido es lo mismo, la conjunción de los caminos también. Lo importante es intentar salir desde la puerta de tu casa, depender lo menos posible de los transportes ajenos o de terceros o públicos, que así ha sido mi decisión, para intentar hacer un peregrinaje lo más bohemio posible. Saliendo desde la puerta de mi casa en Guadalajara, en Jadraque, cerca de Mandallona, que es uno de los puntos oficiales de la Ruta de la Lana de Guadalajara, y desde Mandallona, Baides, Guarmercés, Santiuste, por la Cabrera va a haber un poco de complicación por los caminos, pero si seguís el tendido eléctrico, ahora recientemente han hecho bastante poda y está el camino muy limpio y sigue directo hasta Tienza. Si no, el plan B, si os perdéis, carretera y Manta, como nunca mejor dicho. En bicicleta es mucho más ameno si hay que coger carretera que camino, pero mucho más aventurero camino. Luego desde Atienza pues está la parte de Fresno de Caracena, a través de, se me olvidan las poblaciones, Tarancueña, que hay completamente, a partir de Retortillo intentad habituallaros, llenar los bidones y hasta que lleguéis a Caracena pues van a ser unos 20 kilómetros a palo seco, que en bicicleta se llevan bien, pero los que vayáis caminando es durillo. Luego los que decidéis ir, eso sí, caminando por el barranco de Caracena, el sendero ciclable a los 8 kilómetros se corta y olvídate, es un camino cabras.
Así que en bicicleta mejor carretera y manta a partir de Retortillo. Y caminando, pues intentad antes de que anochezca, por lo menos 4 horas antes de que anochezca, porque el cañón cuando se cierra, pues hay que ver bien y es bastante facilón, luego hay que cruzar. Es mejor hacerlo en época de sequía, en época estival, porque es cuando el caudal del río puede ir más seco. Si no, es posible que haya que mojarse un poquito los pies, porque hay que cruzar el caudal del río, que suele ir bastante seco. Hay que cruzarlo y entonces ya subir para arriba hasta Caracena, y de Caracena bajar y carretera y manta hasta Fresno de Caracena, que en Fresno hay alojamiento a cuenta del ayuntamiento, que hay que buscar al alcalde a través de algún vecino. Son poquitos vecinos, pero son muy buena gente, y si picas en alguna puerta, pues te ayudarán. De ahí, por los caminos, bueno, la otra alternativa está a seguir también el camino del Cid, que es, en lugar de girar a la izquierda en Retortillo, ir todo recto hasta Recuerda, que son unos 20-25 kilómetros. A mitad del camino hay una población en la que hice vivac y acampada, aprovechando un chocejo abandonado, una vieja escuela abandonada, improvisé un albergue. Eso lo cuento más bien en mi canal de YouTube, en las aventuras. Y por la carretera, que es bastante monótona, la recomiendo más para bicicleta que para caminar, la verdad, porque es muy monótona y en bici se hace más ameno. Y es todo recto, alguna curva, algún sube y baja, pero nada, todo llano hasta Recuerda. En Recuerda giramos, podemos desviarnos hacia Gormaz, visitar la fortaleza. Tenemos un albergue, creo que por 5 o 7 euros, o gratuito me parece, no sé. En Google está la reseña y podéis llamar para reservar y preguntar más información. Y si no, desde Recuerda nos desviamos hacia Vildé, y desde Vildé pasamos de largo de Fresno, no llegamos, y ya seguimos hasta a San Esteban de Gormaz, que ahí ya tenemos servicios y recursos de todo tipo: oficina de turismo, sellado, hoteles, albergues, pensiones, bastante humildes pero confortables y muy recomendables, la verdad. Después, siguiente población, a 8 kilómetros, desde San Esteban hay que cruzar el puente de la Nacional, desviarse a la derecha y seguir por caminos hasta la siguiente población, a unos 7-8 kilómetros, que no recuerdo el nombre, le tengo por aquí. Matanza de Soria. Después vendría Zayas de Bascone y ya carretera hasta Alcubilla de Avellaneda, en donde cruzaremos una montaña y llegaremos a Hinojar del Rey, que también tenemos hoteles, servicios. En Alcubilla está la casa rural Marquesa de Tavira, que al contacto estaba en el bar del pueblo. Antiguamente lo llevaba Tomás, pero Tomás se jubiló y se fue al retiro, y ahora quien lo ha recuperado, desconozco si lo habrá recuperado, pero la última vez que pasé, en 2019, no lo tenía muy parado. Pero bueno, todo es preguntar, llamar o parar y preguntar, o al menos ir con el conocimiento de lo que nos podemos encontrar. Siguiente pueblo, después de cruzar un puertarraco por la montaña, que también lo podemos esquivar por la carretera, que es más llano, dando más vuelta, más ameno, pero menos aventurero. Y demos la vuelta o crucemos el puertarraco por la montaña, nos encontraremos con una fuente con la señalización del Cid, una fuente de manantial, de depósito, muy rica, que en verano sobre todo se agradece mucho.
fresquita, clarita, y ahí estaremos en Hinojar del Rey. Después, o bien por carretera, o si no, seguimos por camino, cruzaremos una charca y seguimos hasta Quintana Raya, que también tendremos albergue. En Huerta del Rey, siguiente pueblo, es más ciriano que santiagués. Y continuando dirección a Mamolar, a la salida de Huerta del Rey, nos desviaremos hacia la izquierda, a la altura de las piscinas, si mal recuerdo. Y llegaremos a unos 3 o 4 kilómetros aproximadamente a un área de recreativa, Pinarejo, que ahí tendremos un refugio de montañeros. Eso sí, hay que cuidar, no me gusta dar ubicaciones, pero sobre todo, por favor, pido que cuidemos y mantengamos los refugios. O sea, tenemos que compartirlos como buenos peregrinos, como buenos montañeros, como buenos amantes de la naturaleza, pero por favor, dejemos a un lado las malas prácticas, dejemos el vandalismo y cuidémoslos, porque de la misma manera que lo va a aprovechar el otro, te va a gustar aprovecharlo a ti. Entonces, cuidémoslos, dejémoslos tal y como nos lo encontremos, o mejor, si cabe. Y de Pinarejo llegaremos a Mamolar, que ahí en el centro del pueblo hay que desviarse para tomar el camino hacia la izquierda, cuidado porque es fácil desorientarse, y dar toda la vuelta, si no habría que dar toda la vuelta por la Nacional y llegar a Santo Domingo por detrás. Y se puede llegar igualmente, pero es menos bonito. A través de Mamolar y de la Yecla podremos admirar el desfiladero de la Yecla. Seguiremos por carretera, nos podemos desviar un par de kilómetros antes por camino y llegaremos a Santo Domingo de Silos. Si no, por carretera llegamos fijo. Y en Santo Domingo tenemos albergue de donativo de los monjes, que eso sí, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde podemos localizar a los monjes para que nos abran el albergue. Si no, a la hora de misa podemos engancharles. En la guía también un poco los teléfonos y la reseña. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más ni hacer spoilers de la guía, porque spoiler tampoco es un spoiler, porque esto es lo que te cuentan en muchas guías, pero yo creo que es una guía, no es libro, es una guía personalizada para hacerlo en bicicleta, que sirve para hacerlo caminando, calculando. Si está calculado para hacerlo en bicicleta, caminando hay que calcular que es el doble de distancias. El doble de distancias, el doble de todo. Porque en bicicleta tiene la ventaja de que vas a la velocidad de las mariposas, que se suele decir, con la agilidad de ir en un vehículo más ágil que por tu propio pie. Y puedes ir a la velocidad de las mariposas o ágil y raudo como un rayo, admirándolo sin ventanas, sin puertas, como lo harías un caminante, pero más rápido, y sin dejarte admirar el paisaje igualmente. Por eso también mi recomendación, a menos que vayas en un momento que sepas que va a estar masificado y quieras ir a los albergues y a los alojamientos, sí que es preciso que se reserve. Pero si vas en un momento, tal como suelo recomendar, ir en momentos en los que no haya masificaciones o que no pueda estar tan masificado, yo recomiendo no reservar, ir con ese punto de improvisación para buscar el lugar donde mejor te pille, donde más te guste o donde antes te canses, y así poder admirar mejor los paisajes, incluso vayas caminando o vayas en bicicleta. No reservas, más improvisación. Y la ventaja de la bici es que si vas a un sitio que está completo, pues sin ningún problema llevas la agilidad para darle cañita e ir al siguiente sitio. ¿Qué más?
Bueno, en la guía, aparte de contar paso por paso, kilómetro por kilómetro, quizá me he pasado un poco con el paso a paso, kilómetro a kilómetro, pero bueno, también fotos a color, es una cosa que he mejorado respecto al primer libro que escribí. Fotos a colores. Luego también un poquito de introducción. Aparte, un poquito de historia sobre el Camino de Santiago. Vale. Un poco de historia sobre el Camino de Santiago y la metáfora respecto a la vida social. O sea, respecto a la vida real, perdón. Luego también una increíble metáfora con un conocido juego de mesa que todo el mundo ha jugado, al menos hasta un tiempo de esta parte, al menos hasta las nuevas generaciones. Hasta las nuevas generaciones, las viejas generaciones, yo creo que todos hemos jugado a un juego que tiene mucho que ver con el Camino de Santiago. Lee mi libro o mi blog y lo descubrirás. Luego te cuento mi experiencia personal y mis ambiciones para haber querido hacer el Camino de Santiago y lo que ha repercutido y el por qué lo he repetido unas cuantitas veces, 4 veces lo he repetido, el mismo trayecto, y luego ya quizá no me arrepiento de arrepentirlo porque siempre te dejas puntos con la excusa de volver y siempre es una excusa para volver al camino, porque nunca haces el mismo camino y nunca hay que mirar el camino que dejas atrás, como dice Machado. Siempre hay algún punto que te dejas, que recalculas, que vuelves, que te desvías y ves. Como fue pues la primera vez, fui a rajatabla siguiendo el camino. El segundo, fui saltándomelo un poquito y volviendo al camino. El tercero, me desvié más por la parte del Cid. Luego escenarios que suelen ser bastante peculiares de película, como el cementerio de Sad Hill junto a Silos, que al parecer poca gente y bastante más de lo que parece desconoce que en Silos está un escenario del bueno, el malo y el feo. Se escuchan por ahí los corzos, los animalillos. ¿Qué más? En fin, que siempre quizá me arrepiento un poco de haber repetido tanto, pero por el otro lado no, porque he visto más cosas que si hubiera ido una sola vez. Luego ya a partir de la cuarta vez ya sí que he dicho que no tengo nada más que ver y quiero ver más caminos, que es cuando ya empiezas a descubrir que tienes por lo menos 13 caminos para hacer, más los alternativos, más los desvíos que pueden ser mucho más espectaculares que el camino señalizado en sí, porque todo, lamentablemente todo está muy turístico, muy señalizado y hay que dejar volar la imaginación para reinventar el camino a la medida de cada uno. Por eso digo que como plan B o plan C, las reservas y los alojamientos, incluso los albergues, están muy bien. Pero yo creo firmemente que desde el punto de la aventura y desde la libertad de llevar más alternativas y contar con tu propia tienda, por ejemplo, te hace vivir el camino de otra manera como lo hacían los antiguos peregrinos. Porque tienes la opción actual de ir por albergues o alojamientos, hostales, hoteles, pero por el otro también llevas la ventaja de ir con tu tienda, parar si te cansas antes o si te gusta un sitio antes, donde más te plazca. O donde más te guste, donde antes te canses, donde más te plazca o donde más te guste. Y cuentas con esa opción. En bici es cierto que es más cómodo la libertad de poder llevar más bultos y que te pese menos el equipaje. Y caminando siempre hay que fijarse un poco más en ese peso, pero hoy día y sabiendo calcular bien los gastos para qué es lo que necesitamos exactamente, pues existen opciones en el caso de llevar tiendas o
o sacos o el material necesario para cada época del año que necesitemos, el necesario y que apenas pese. Hoy día tenemos sacos por 100 gramos, tiendas por 500 o 600 gramos, que eso se puede decir que es un plus dentro del 8% del peso de una mochila. Y bueno, aparte, luego también he visto al inicio de cada capítulo, puse un código QR que enlaza directamente con el vídeo correspondiente de cada etapa que tengo colgado en mi canal de YouTube, para que aparte de leer el libro vaya redireccionado a cada vídeo de cada etapa respectiva, y así poder leer, imaginar y ver, que el ver el camino también ayuda. La primera parte he hecho una especie como de guía simple, que esa es mi recomendación, para evitar, ya no solo para ahorrar dinero, sino para el hecho de disfrutar tanteando el terreno mientras lo planificas. Pues se trata de coger las poblaciones por las que pasa una ruta determinada, en este caso el Camino de Santiago, y esas poblaciones enlazarlas, a ser posible por el camino original, o incluso alternativas por otro camino, o caminos que nos gusten más o queramos explorar, y irlas enlazando. Y así ir calculando pues etapas de X kilómetros que nuestro cuerpo o que nosotros mismos nos veamos capaces de hacer cada día, o que a lo mejor nos retemos a hacer cada día, pero saltándonos puntos típicos de inicio y final de etapas, pues coger inicio y finales de etapa alternativos y que se acojan más a nuestros tramos de X kilómetros personales, y llevándola así en una guía por las poblaciones que hemos de pasar. Si nos perdemos o nos quedamos sin batería o cualquier cosa, tenemos la guía en papel para preguntar al primer lugareño que veamos y decirle: disculpe, ¿cómo se llega a este pueblo? ¿O voy bien por aquí para tal? De esa manera nunca nos perderemos, iremos con la seguridad de explorar sin perdernos. Y luego ya el siguiente etapa es la guía extensa, que ya pues voy contando los tramos de pe a pa, kilómetro a kilómetro, y quizás demasiado analista. Quizás he sido demasiado analista o demasiado técnico. Pero bueno, cada capítulo con su QR y la foto representativa al final de cada capítulo. Luego también al final he hecho una pequeña guía multimedia reunificando las fotos todas juntas, y luego algunas rutas de caminos alternativos, como el camino del Río Dulce, que pasa por Guadalajara, y es un camino alternativo entre Mandallona y Sigüenza, que también se puede coger saltándose Baides, Viana, Huerneces y Santiuste, ir por el camino del Río Dulce, admirar el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, e ir directamente a Sigüenza, y de Sigüenza por carretera hasta Cienza. Más ameno, menos pesado, pero yo diría que menos paisajístico también. Bueno, tranquilo, pero mucho asfalto. A quien le guste el asfalto, bien. A quien no le guste tanto el asfalto, mejor seguir el camino original de la lana. Pero del camino del Río Dulce, lo más interesante, si podemos sacar un día para hacerlo, un día de descanso, pues desde Mandallona o desde Mirabueno hasta Pelegrina. Ir y volver son unos 30 kilometrillos. 7 hasta la Cabrera, otros 4 hasta Pelegrina, y volver.
sea, unos 26-30 kilómetros. Y tiene sitios muy estupendos. Luego está el tramo alternativo de König, que es un monje alemán que evitó los grandes rompepiernas como Foncebadón, la Cruz de Ferro y Ocebreiro. Los evitó yendo desde San Martín del Camino o desde Santa Marina, que Santa Marina se puede coger tanto desde Villadangos del Páramo como desde San Martín del Camino. Entonces, yendo hasta Santa Marina, los animalillos que se escuchan por ahí. Tengo ahora mismo por ahí detrás un corzo que me está espiando. O bueno, como iba diciendo, desde la parte de Villadangos del Páramo o San Martín del Camino hasta Ponferrada, evitando Foncebadón. Hay sus repechos también, pero es más llano, pasando por el Torre del Bierzo, por Cerezal, Benvitre y Ponferrada. Unos 80 kilómetros de tramo, que en llano es más ameno que sube y baja todo el Foncebadón, para gustos, y ya no solo para gustos, sino para explorar nuevos caminos, nuevas alternativas. Y aquí cómo planificar las rutas, que es lo que he estado contando. Para planificar y tantear una ruta, pues coger las poblaciones de paso por un camino que vas a hacer y calculártelas tú mismas, bien sea con Google Maps o con cualquier otro planificador, como sea Komoot. Está muy bien porque además te da las fuentes y lugares como los manantiales, que no aparecen en otros planificadores. Strava también, aunque ya es uno de estos de pago. Y Garmin, que es gratuito, tengas o no dispositivo, aunque es recomendable tener un GPS dispositivo porque así ahorras en batería del móvil. Y bueno, algunas recomendaciones de cicloturistas, algunos puntos famosos de otras guías como Consumer Eroski. Gronce también es muy famosa. Cuidado con un Gronce porque la guía está bien, pero hoy en día hay opiniones subjetivas, demasiado subjetivas y demasiado cerradas. Y yo creo que el Camino de Santiago es la naturaleza en sí. Nos da esa esencia primitiva para abrirnos la mente. Y no hay que cerrarse nunca a dogmas que haya creado el ser humano sobre una ruta religiosa. O sea, yo creo que el camino es mucho más espiritual que religioso, que yo creo que son dos cosas diferentes y respetables, ambas. La credencial, cómo conseguirla. Bueno, también transporte al final de los caminos si hay que si queremos alquilar bicicletas o usar transporte como Renfe o el Camino con correos. Los autobuses que circulan por el camino y los gastos, el aproximado para un día. Entre 25 o 30 diarios yo creo que es suficiente y siempre nos va a acabar sobrando. Porque con 10 euros en un comercio de barrio, aparte de estar aportando a esa población, con 10 euros, hoy en día ha subido ya las cosas un poquito más con la inflación, pero bueno, como la inflación es algo que sube y baja con la economía, con 10-15 euros podemos hacer la compra para un par o 3 de días. De sobra. No necesitamos más. Iremos sobrados de energía. Y siempre nos quedan esas reservas por si necesitamos. No obstante, unos 100 euros de reserva para imprevistos, muy imprevistos, intocables. Y de los 600 euros para una ruta de 2 semanas en bicicleta,
por repartirlo 300 en efectivo, 400 en tarjeta de crédito o de débito, de estas que son de prepago, mejor dicho. Así, si la pierdes o te la roban o lo que fuera, tampoco te van a sustraer más. 300 y 400. Y luego algo de calderilla y lo que vayas sumando durante los días. Y no obstante sobrará. Y esos 100 euros de reserva intocable, pues en un pliegue de la cartera, escondiditos, que no los tengan muy a la vista, porque si no, las codicias son muy codiciosas. Y nada más. También el material de cicloturismo o senderismo de los accesorios y enseres que hay que llevar a una ruta. Para el caso de los caminantes, obvias la parte de herramientas y accesorios de bicicleta y todo el resto es lo mismo. Vale. Pero bueno, material de cicloturismo y algunos consejillos. Documentación, la credencial donde conseguirla y un apartado de anotaciones por si os lleváis el libro con vosotros, poder hacer aquí las anotaciones o incluso sellaros también, bueno, vuestras notas particulares y conclusiones que saquéis del libro y que espero que os haya gustado, como que no, las compartáis conmigo a través de mi pequeño espacio en la red. Y me la hagáis saber si hay algo que se puede modificar, que se pueda corregir, que se pueda mejorar, eso siempre, o cualquier cosa. Así que nos vemos. Buen pedal y buen camino.